Estamos hoy en el corazón de uno de los distritos más emblemáticos y con mayor carga histórica de la capital peruana, el distrito del Rímac. Este barrio custodia entre sus calles coloniales y republicanas a un gigante de piedra que ha sido testigo mudo de la evolución de nuestra ciudad. Cierren sus ojos y viajen conmigo a 1868. Lima era una ciudad que aún guardaba el aroma virreinal contenida por sus murallas y el río Rímac. Si nos parábamos en el viejo puente de piedra, en ese entonces veríamos un espectáculo que hoy nos costaría creer: el Cerro San Cristóbal. Era una mole de roca desnuda, imponente y silenciosa. No había cables, no había antenas y sobre todo, no había ni una sola alma viviendo en sus faldas. Era la frontera natural entre la civilización y el desierto indomable que se extendía hacia lo que hoy conocemos como San Juan del Lurigancho. Antes de que el primer español pisara este valle, este cerro ya tenía nombre y alma. Para los antiguos habitantes del Valle del Rímac, este era un apu. No era solo tierra, era una divinidad que controlaba el clima y protegía los canales de regadío que daban vida a la zona. Es importante entender que este cerro no es una elevación aislada por azar. Forma parte de un conjunto de cerros vinculados al antiguo sistema montañoso llamado de San Bartolomé. El Cerro San Cristóbal pertenecía a la cosmogonía andina que denominaba los valles, un guardián espiritual que conectaba el mundo de los hombres con el de los dioses, controlando el ciclo de la vida en todo el valle. La zona donde nos encontramos ya estaba habitada y organizada desde siglos antes de la conquista, por señoríos indígenas estructurados en ayllus, como Piedraliza y Amancaes. Estos grupos eran liderados por clanes familiares de gran linaje, como los Chumbiray y los Lipa, quienes formaban parte de la compleja red social de la antigua Lima prehispánica. Tras fundarse la ciudad de los Reyes, Francisco Pizarro ordenó colocar una gran cruz de madera en su cima, precisamente sobre territorios que habían pertenecido al Curaca Taurichusco, el último gobernante indígena del valle. Sin embargo, este símbolo de la nueva fe no permanecería intacto por mucho tiempo. Durante el histórico cerco de Lima, en 1536, las fuerzas de Manco Inca, en su valiente intento por recuperar el control del Valle de Lima, destruyeron la primera cruz de madera al avanzar contra la ciudad española, marcando un episodio de resistencia y choque cultural en estas mismas laderas. A pesar de aquel conflicto, la devoción se impuso, y la historia cuenta que los españoles, viéndose superados por los guerreros indígenas, se encomendaron a San Cristóbal. Se dice que una crecida milagrosa del río impidió el avance de las tropas incas y en agradecimiento se bautizó definitivamente al cerro con el nombre del santo mártir. Hoy, este coloso se eleva a casi 400 metros sobre el nivel del mar. Al emprender el ascenso, el visitante se encuentra con las 14 estaciones del Vía Crucis. Estas paradas no solo son puntos de descanso, sino espacios de reflexión espiritual que preparan al campo para el encuentro final. Cada estación fue construida para que el peregrino reviva el camino de Jesucristo hacia el Calvario, convirtiendo el esfuerzo físico del ascenso en un acto de fe y sacrificio personal,
que emula el antiguo respeto que se tenía al agua. La cruz monumental que domina la cima actualmente es una joya de la ingeniería de inicio del siglo XIX, fruto de la visión del padre Francisco Aramburu, guardián del convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Se dice que el padre Francisco tuvo una plática con su amigo el presidente Augusto B. Leguía, el cual le decía: "Anoche he tenido un sueño maravilloso. Desde mi celda he visto una nueva cruz en el Cerro San Cristóbal, totalmente iluminada". Y es así como surge el proyecto de cambiar la cruz de hierro de ese entonces por una mucho mejor. El presidente decidió apoyar esta grandiosa idea, y una cruz de concreto de 20 metros de alto y con luminarias eléctricas se colocó en la cima del cerro, un reemplazo de una cruz metálica ya muy oxidada por el húmedo clima de Lima. Su inauguración se realizó un 23 de diciembre del año 1928 y fue bendecida por el arzobispo de Lima, Monseñor Emilio Lison. Su estructura enrejada no es una casualidad estética, sino una medida técnica de alta precisión para permitir que los fuertes vientos de la cumbre pasen a través de ella sin comprometer su estabilidad estructural, manteniéndose firme como la vigía principal de la ciudad. La nueva cruz fue diseñada para ser eterna y vista en la oscuridad, guiando visualmente a los limeños incluso en las noches de densa neblina. La devoción hacia esta cruz trasciende la simple práctica religiosa. El pueblo limeño acude a ella buscando protección, viendo en San Cristóbal al gigante que carga con el peso del mundo. Los fieles suelen subir para dejar ofrendas y encender velas en la base del monumento, pidiendo por promesas de salud y prosperidad. El vínculo del cerro con la Semana Santa es el momento de mayor relevancia social. Durante estos días, el cerro se transforma en un hervidero humano, donde miles de personas recrean la pasión de Cristo. Es aquí donde el conocido Cristo Cholo recorre las pendientes cargando una pesada cruz el Viernes Santo, recorriendo al San Cristóbal en un calvario moderno que une a las personas de todas las condiciones bajo un mismo sentimiento. Es algo indescriptible vivir lo que hace 2000 años pasó nuestro amado Señor. ¿Cómo habrá sufrido Él hoy que yo siento este sacrificio? Yo normalmente siempre me he preparado para esta fecha 6 meses antes con todos los integrantes del grupo. Por amor a Dios. Y también para que todo el mundo se acuerde de Dios, ¿no? Porque Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y cada día hay que estar orando y perdonarnos, ¿no? Vengo porque tuve 3 milagros en la vida. De ahí vengo desde el norte, de Piura, Chillana. Este es un día de reflexión entre todos. Perdonemos a los hijos, padres, a todos en general. Mi nietecito lo tengo delicado 10 días desde que está internado, que está delicadito de salud. Entonces he venido a hacer como una penitencia para él y para mi hijita también. Bien sacrificado su vida. Sí, pero es la fe, pues, ¿no?, que nos lleva y nos guía para seguir. Bueno, es una bonita experiencia
Y más que nada es también, puede ser el fervor, ¿no? Nuestro Señor, ¿no? Y todo lo que pasó nuestro Señor en la cruz también más o menos ayudándole en su dolor que ha pasado, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, la importancia de la cruz es innegable, funcionando como el faro terrestre de la capital. Gracias a su ubicación y potencia lumínica, puede ser visualizada desde múltiples distritos, desde el Rímac y Cercado, hasta La Victoria, El Agustino, San Juan de Lurigancho e incluso desde Miraflores en días despejados. Finalmente, es fundamental reconocer al Cerro San Cristóbal como un referente máximo de la cultura chicha, y esto no es una invención, sino una realidad sociológica. El cerro representa la estética de la lucha del migrante que llegó a la capital para conquistarla desde sus faldas. El colorido de sus casas, que forman un mosaico vibrante, visible desde toda la ciudad, refleja esa explosión de color y alegría que caracteriza a la cultura popular contemporánea. Es un espacio donde conviven la tradición andina con la modernidad, siendo la cuna de muchas expresiones artísticas y sociales que hoy definen lo que significa ser limeño hoy en día. Es la síntesis perfecta de un Perú que se resiste a olvidar sus raíces mientras escala hacia el futuro. Hemos llegado al final de este recorrido por la vigía de nuestra ciudad. El Cerro San Cristóbal seguirá allí, firme, viendo cómo Lima se transforma década tras década, recordándonos que somos un pueblo de fe, de color y de una historia que nunca deja de asombrarnos. Esperamos que este viaje histórico haya iluminado su percepción sobre este gigante de piedra, tanto como la cruz ilumina nuestras noches. En estas fechas tan especiales de Pascua, subir a la cumbre cobra un sentido renovado de esperanza y renacimiento. Es el momento en que la ciudad entera parece buscar la luz en lo más alto para dejar atrás la oscuridad. Que el sacrificio y la tradición que envuelven a este Apu sagrado nos inspiran a renovar nuestra propia fe en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Retro Perú. Disfruten de estas festividades en unión y reflexión. Y no olviden que la verdadera historia de nuestra tierra se escribe en cada paso que damos hacia la cima. Felices Pascuas para todos y hasta la próxima.